Un saludo en Cristo Jesús para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, aquellos de aquí de la Iglesia Cristiana Cypress, aquellos que nos están mirando, escuchando aquí en el Gran Houston metropolitano y más allá en otros estados y en otros lugares fuera de este país. Nos sentimos contentos de estar aquí compartiendo con ustedes en este nuevo miércoles, en este tiempo que hemos llamado en mitad de la semana. Bien, quiero compartir con ustedes un tema que es titulado Acciones Importantes. Por supuesto que vivimos haciendo acciones todos los días, constantemente, todo lo que hacemos, cuántas cosas hacemos, pero nuestras acciones deben ser importantes, porque cada persona es según sus acciones. Las acciones nuestras determinan lo que somos, determina qué clase de padre o qué clase de madre somos. Nuestras acciones determinan qué vecino, qué empleado o trabajador somos, qué estudiante. Nuestras acciones lo determinan todo, porque pueden ser muy buenas o regulares o malas. Entonces, pero de la misma manera nuestras acciones determinan qué clase de cristianos somos. ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Qué clase de cristiano eres tú? Entonces, quiero compartir esto. Quiero compartir este tema de las acciones importantes. Por supuesto que yo no sé cuántas serán las importantes. Muchísimas. Y ahora me interesa solamente enfocarme en tres de ellas. Tres de esas acciones importantes. Mire, primero que todo, la acción de desechar lo que nos daña. Quiero leer aquí en la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, para leer los versos del 1 al 5. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versos del 1 al 5. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, hasta aquí. Hemos leído la primera carta de Pedro, capítulo 2, los versos del 1 al 5. Y estamos considerando en esta hora de esta noche acciones importantes. Yo voy a hablar de tres de esas acciones importantes. La primera es desechar. Bueno, mucha gente desecha cosas y las mismas hermanas, ¿verdad? Toda mujer desecha muchas cosas de su casa que ya no le gusta, que ya está anticuada, a veces ropa, a veces algún adorno, alguna cortina, algo puede haber en la casa que se desecha y se cambia por otro. Entonces en el mundo se desechan muchas cosas y a veces desechamos cosas que todavía están buenas. Pero aquí nos está hablando de desechar lo que nos daña, desechar
lo que nos daña, lo que daña al cristiano, lo que te daña a ti, lo que me daña a mí, desecharlo. Dice aquí, hay una lista, y yo estuve mirando varias traducciones de la Biblia, y entonces estuve comparando lo que dice una versión y otra versión, no muchas, pero dice desechar, algunas dicen deshacer y otras dicen pues despojar, es decir, quitar. Pero todos se enfocan en lo mismo, ¿no? En algo que no conviene, en algo que no es bueno. Y entonces hay palabras en una versión y en otra que esclarece el significado. Por ejemplo, habla de malicia, engaño, hipocresía, envidias, celos, chismes y comentarios hirientes, ¿no? Nuestra Biblia, Reina Valera, dice detracciones, pero unos lo traducen por chisme y otros por comentarios hirientes o por otras palabras similares. Bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro? Nos está pidiendo que quitemos lo malo, lo que nos daña, que lo quitemos, ¿no? Así que esta es una cizaña que el diablo sembró en el mundo. Todo esto que menciona aquí Pedro y muchísimas cosas que no se mencionan. Pero toda fuente de mal, todo el mal, todo lo perjudicial para las relaciones entre nosotros, entre personas, amigos, vecinos, trabajadores, hermanos en la fe, a veces hasta familia. Todo eso, él siembra cizaña para que haya una mala relación, para que haya una oposición. Y al final lo que quiere es destruir amistades, destruir familia, destruir una comunidad, destruir. Él viene, como dice la palabra de Dios, a robar y a matar. El ladrón, y el ladrón es el diablo. Bien, entonces, hermanos, aquí se nos pide que nosotros desechemos toda esta lista que Pedro presenta y que yo he leído, pues contribuye al enfrentamiento entre personas, a veces entre personas amigas, entre personas que se llevan bien. Un chisme, cuánto daño puede hacer. Como dice Santiago allí en su carta, en el capítulo 3, habla de la lengua y dice que es un fuego, un mundo de maldad. Ahora, ¿cuánto puede dañar un pequeño fuego? Un pequeño fuego allí en un bosque que alguien pues prendió para hacer una comidita y se fue y no lo apagó bien y puede destruir el bosque completo y hasta viviendas, casas que hayan en ese territorio. ¿Cuánto puede hacer? Entonces la lengua, dice, es un mundo de maldad, un fuego. Entonces, pero todo eso es hostigado, es pues propulsado por el enemigo espiritual del hombre en general y de nosotros los cristianos. Entonces, nadie por sí solo, ninguna persona puede vencer estas cosas en sí mismo. Nadie puede. No importa si es un joven, no importa si es un adulto, no importa si es aún un cristiano que todavía está caminando los primeros pasos en su vida. Nadie puede por sí mismo rechazar y quitar todo lo que daña a su vida, todo lo que presenta aquí el apóstol Pedro. Ahora bien, antes nosotros vivíamos así, pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Pablo dice en otro lado de la palabra y hace una lista de pecados, ¿verdad? De pecados que abundan en el mundo y
Pablo después dice, y nosotros éramos así, idólatras, borrachos, personas que practicábamos la inmoralidad, éramos personas desleales. Él habla mucho en distintos aspectos de cosas negativas en la vida. Dice, ustedes eran así. Yo también, dice Pablo, y yo también, digo yo aquí hoy compartiendo con ustedes, porque los cristianos salimos de ese mundo y de esa vida. Unos más en el pecado, otros menos, pero todos hemos salido de allí. ¿Qué dice Pablo? Mas ahora habéis sido lavados, habéis sido perdonados, habéis sido santificados por la sangre de Cristo. Es decir que yo recuerdo cuando yo conocí a Cristo y al pastor que yo tuve, le oí decir algunas veces esta expresión: el pecador es la materia prima para el santo. Dios quiere hacer personas santas. Dios busca hombres y mujeres para hacerlos santos. ¿De dónde los busca? ¿De dónde los busca? Del mundo, del pecado, de lo más bajo, de lo que no sirve. Dios lo busca y Él lo transforma y lo hace santo. Entonces, cuando tú y yo vinimos a Cristo, se nos dio una nueva naturaleza. Teníamos la naturaleza pecaminosa que heredamos desde Adán, ¿verdad? Todas las generaciones, nuestros padres hasta nosotros. Pero ahora en Cristo tenemos una nueva naturaleza, que es una naturaleza espiritual y es una naturaleza que es contraria al pecado. Contraria, no le gusta el pecado a nuestra nueva naturaleza. Bien, entonces de aquel pantano nos sacó el Señor. Nosotros éramos todo eso, chismosos, y éramos personas enredadoras y envidiosos, hipócritas y cuánto. Pero en Cristo Jesús, dice la palabra, somos nueva criatura. Las cosas viejas que una versión dice pasaron, otra versión dice van pasando, pero el caso es que ya esas cosas viejas tienen que salir de nosotros, tienen que salir de nuestras vidas. Así que tenemos esta nueva naturaleza espiritual diseñada por Dios para que busquemos lo bueno, para que busquemos lo que a Él le agrada, para que busquemos lo que nos edifica a nosotros. Ese es el diseño divino con tu nueva naturaleza. Ahora recuerden, las dos naturalezas van a convivir. Esa vieja no ha muerto, pero todo depende de nosotros. Todo depende de nuestra voluntad. Es necesario usar la voluntad para andar en la nueva naturaleza y no en la vieja naturaleza. Es como si podemos ilustrarlo de alguna manera. Mi vida, tu vida, tiene un timón. Tiene un timón. Entonces, por aquí tenemos la vieja naturaleza, por aquí tenemos la nueva naturaleza. Pero aquí estoy yo en el timón. Este quiere que yo vaya para allá, este quiere que yo vaya para acá. Pero ¿quién determina? ¿Determina la vieja naturaleza? No. ¿Determina la nueva? No. Yo determino. Porque yo tengo una voluntad. Y tú tienes una voluntad. Entonces, mi voluntad es la que determina qué rumbo voy a tomar. Si hasta este rumbo de la vieja naturaleza o este rumbo de la nueva naturaleza dada por el Señor. Así que tú y yo, hermanos, tenemos en nuestras manos el control de nuestras acciones. Mis acciones, no viene otro a obligarme a que yo la haga, lo malo. Mis acciones yo determino. Y si tengo la influencia del Espíritu Santo
el control del Espíritu Santo, la influencia de las Escrituras, entonces con toda seguridad mis acciones van a ser favorables a la palabra de Dios y para mi bien. Entonces hablamos de que aquí habla Pedro, desechando pues toda malicia, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Desechar, deshacer, despojar. Pero viene la segunda acción en el versículo 2 y dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Entonces, la segunda acción es desear. ¿Qué yo debo desear? ¿Qué tú debes desear? Bueno, debemos desear lo que nos alimenta. Lo que nos alimenta. ¿Qué me alimenta a mí en mi vida cristiana, en mi vida espiritual? ¿Qué me alimenta? Bueno, dice una versión, deseen con ganas. Qué bueno, me gusta, como dice esa versión. Deseen con ganas. La otra versión dice, busquen con ansia. Busquen con ansia. Es decir, que nos está diciendo que lo deseemos, pero no desganado, no así, sino de veras, enfocado, bien enfocado, bien persistente. Bien, aquí tenemos una ilustración, una comparación. Ustedes bien saben cuánta comida chatarra hay en nuestro medio, en este mundo. Cuánta comida comen las personas que le pueden llenar el estómago y le puede gustar al paladar, pero no son comidas que le van a beneficiar. Y eso le han llamado así la comida chatarra. Entonces la cuestión no es cuánta cantidad como, sino qué calidad de comida como, tanto para la vida física como para la vida espiritual. Entonces muchas personas saben lo que no les conviene. Muchas personas saben lo que no les conviene comer, pero lo comen y lo comen. ¿Por qué? Porque les gusta, porque les gusta. Bueno, dice un viejo refrán que el pez muere por la boca. Entonces hay que aprender a tener dominio propio, a saber si una cosa me hace daño, si la debo comer o no la debo comer. Y porque el hecho de que me guste, bueno, no es necesariamente. O puede ser también la cantidad, en qué medida. Muchas cosas las podemos comer de una forma moderada y estar comiendo los alimentos que verdaderamente nos van a ayudar desde el punto de vista físico. Bueno, pues hay una similitud. Hay una similitud porque también existe la comida chatarra espiritual. La comida chatarra espiritual, aquella que realmente parece buena pero no es buena y que nosotros debemos evitar, esa comida. Por ejemplo, podemos hablar como un tipo de comida chatarra para el alma, para la vida espiritual, muchas opiniones de hombres, opiniones de predicadores, opiniones de algunos líderes que andan por todas partes en el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de iglesias, desde el punto de vista de lo que es aún la palabra de Dios, que es mal interpretada o es adulterada y se pone el veneno junto con la leche. Mire, si en un vaso de leche se echan unas gotas de veneno, no se nota. Si alguien dice, tómate este veneno, un pomo de veneno, se ve que veneno, ¿quién lo va a tomar? Pero si se le echa unas gotas de veneno en un vaso de leche, en un vaso de jugo, no se nota, pero nos está envenenando el cuerpo. Así sucede con algo que no es saludable desde el punto de vista escritural, que no es bueno según la palabra de Dios.
Entonces hay que tener presente eso. ¿Cuántos eventos vemos? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas actividades que realmente no son edificantes? No son edificantes. La internet, más que todo, más que la televisión, aunque por la televisión también yo lo he visto, lo hemos encontrado. La internet está llena, no voy a hablar de las cosas del mundo, ni voy a hablar de pornografía, ni violencia, ni nada. No. La internet está llena de cosas que tienen apariencia buena de la fe, apariencia buena para el creyente o para el oyente, donde también se menciona el nombre de Dios y se menciona la Biblia, etcétera, pero no es la comida que necesitamos, no lo es. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con lo que vemos y lo que ingerimos espiritualmente. Bien, ahora, la comida espiritual no adulterada es lo que nos hace crecer, dice aquí, desear como un niño nacido, como un niño recién nacido, la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es igual que un niño pequeño, ¿no? Que lo está comparando con el niño que va fortaleciéndose desde que nace con la leche de la madre. Pero aquí la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros de la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, es palabra de Dios. Y ahí es donde me tengo que alimentar. Así que recuerdo que Jesús dijo, no, Jesús lo dijo, pero está allá en la ley de Moisés, dada por Dios a Moisés y al pueblo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dijo esas palabras cuando Satanás lo estaba tentando en el desierto. Entonces, es imprescindible, fíjense la palabra que uso, esto es más que importante, imprescindible meterse en la Biblia, meterse en la palabra de Dios, que nosotros caminemos por dentro de ella, que nosotros nos saturemos de ella. No es que lea un día, que lea una semana y pase tiempo sin leer. Tenemos que ver la cantidad de lo que leemos y tenemos que prestar atención a lo que leemos para entender lo que leemos. Entonces ahí es donde está la cuestión. El creyente que lee asiduamente la palabra de Dios, la Biblia, crece en su fe, crece en su vida espiritual. Por supuesto que tiene que crecer. Inclusive crece la fe, no crece la vida completa espiritual, crece la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, es decir, por oírla, por leerla, por escucharla, por ponerle atención. A medida que usted se mete en la palabra de Dios, va a tener un conocimiento, ¿verdad? Porque muchas personas leen la Biblia, tienen conocimiento bíblico. ¿Quién fue fulano? ¿Dónde pasó tal cosa? Tal hecho, tal evento, geografía bíblica, muchas cosas interesantes y buenas. Pero eso no es lo que necesitamos. Ese conocimiento es bueno, pero necesitamos algo más. Un conocimiento que alimente el alma, no aquí, no solamente aquí, el alma, alimente nuestra alma, nuestro espíritu. Algo que nos identifique con el autor de la Biblia, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muy importante que nosotros nos metamos en la Biblia y nos alimentemos en ella. Así que, mientras nosotros vivimos en esta vida, en este mundo, los años que sea, mientras se vive aquí, hay que estar alimentándonos en la palabra de Dios. Yo no sé si después que Cristo venga, después que todos estemos con Él, nosotros vamos nuevamente
a volver a las Escrituras y a alimentarnos allí? No lo sé. ¿Vamos a estar con el Señor? No lo sé. Pero sí sé que mientras ahora estamos todavía separados de Él y mientras estamos en este mundo, que es un mundo adverso y un mundo contrario al Señor, nuestro alimento es su palabra. Es este libro que tenemos nosotros que pasear dentro de él y llegar a dominarlo, a conocerlo. Se nos ha dado para que lo conozcamos. Ese es el propósito de Dios. Entonces, si alguien no se alimenta, ¿sabe lo que va a pasar? Hay cristianos que tienen anemia espiritual. Tienen anemia espiritual. Hay cristianos que están desprovistos de esa energía, de ese vigor, espiritualmente hablando. Ahora, la tercera cosa, le dije que le iba a hablar de 3 acciones. La tercera acción que vemos aquí es, dice, acercarnos. Dice el verso, aquí el verso 4, acercándonos a Él. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces tenemos que acercarnos a Jesús, acercarnos al Señor Jesucristo. Bueno, no hay alguien ni hay algo más precioso que el Señor Jesucristo. Usa aquí varias veces ese término, precioso. No hay una persona, no hay un objeto, no hay un asunto más precioso que el Señor Jesucristo. Miren, primero, Jesucristo es precioso por su propia esencia, por su propia esencia. ¿Por qué? Por su origen, porque Él es divino, Él es Dios. Jesucristo es Dios. Al ser Dios, no es un ángel creado, no es un arcángel, como dicen algunos, no es un querubín, no. Hay arcángeles y querubines y ángeles, pero Jesucristo no es un ser creado, es eterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es precioso, precioso, por su naturaleza precioso, precioso es por su condición de Cordero de Dios. Vino aquí, estuvo aquí en este mundo, allí en Israel, allí en lo que muchos llaman hoy Palestina, en la tierra de Canaán, allí donde estaba el pueblo apartado por Dios, escogido por Dios. Y allí, Él anduvo haciendo bien, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo todo tipo de manifestación del poder de Dios. Pero allí Él se entregó. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Entonces, para eso había venido. Entonces, se entregó, se inmoló, resucitó. Gloria a Dios, resucitó. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo ahora sigue siendo precioso por su victoria. Él tiene victoria sobre el mundo. El mundo no lo pudo vencer. Victoria sobre Satanás. Victoria sobre la muerte. Es victorioso. Y como victorioso, después se fue al cielo. Está allí, a la diestra de Dios. Viene otra vez. Lo dice, viene otra vez. Y si alguien lo cree, pues tiene una bendición. Si no lo cree, lo sentimos mucho. Si alguien no lo cree, porque está dudando de lo que dijo el Señor y está dudando de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Él es precioso, precioso. Y Él es precioso. Tiene toda potestad. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Aquí en el mundo hay muchas naciones. Aquí en el mundo hay gente poderosa que tienen el control del gobierno de naciones grandes y poderosas
y otros medianas, otros chiquitos. Hay gente poderosa económicamente porque son dueños de grandes compañías, CEO de grandes compañías, gente que tiene un poder económico, hay gente que tiene un poder militar, hay muchos poderes, hay muchas cosas aquí en la tierra, pero eso es basura. El Señor Jesucristo viene y va a tener control de este mundo. Fíjense lo que ha hecho este enemigo invisible, este virus, que si fue creado o no fue creado, que si fue intención o no fue intención, no vamos a adentrarnos en eso. Pero la realidad es del virus. ¿Qué ha hecho el virus? Ha paralizado el mundo. Entonces, ¿qué hará el Señor Jesucristo en su venida? Donde dice el libro de Apocalipsis que los hombres se meterán en las cavernas y dicen que caiga sobre nosotros para huir de la ira del Dios Todopoderoso. Él es precioso. Para los que no creen, para los que lo rechazan, no es precioso. Causa pánico, temor. Pero para los que tenemos al Señor y le han conocido, Él es precioso. ¿Qué me dice? Acercándonos a Él. Acercándonos a Él. Dice que es la piedra principal del edificio de la salvación que Dios ha levantado. Dios ha levantado un edificio de salvación. Comienza en el Génesis, termina en Apocalipsis, el edificio de la salvación. Jesucristo es la piedra principal de ese edificio. Entonces por eso se nos invita que nos acerquemos a Él. Ahora, acerquémonos a Jesús constantemente. Ese debe ser nuestro mayor objetivo, acercarnos a Jesús. Ese debe ser un objetivo prioritario en nosotros. Mire, nos acercamos al Señor en alabanza. Usted puede ponerse a alabar a Dios en el patio de su casa. Usted puede alabar a Dios en la habitación suya. Puede alabar a Dios en su sala, en cualquier parte de su hogar, en el parque. Usted puede alabar a Dios en cualquier lugar. No hay un lugar que no podamos alabar a Dios. Podemos alabarlo. Alabarlo. Acercándonos a través de la palabra. Mientras más me edifico con la palabra y más me acerco a ella, estoy acercándome al Señor Jesucristo. Acercándome a través de la oración. Porque yo me identifico con Él y tú a través de la oración. Por eso necesitamos ese contacto de oración. Es una respiración del alma. Tenemos que acercarnos por medio de la oración. Más veces al día. Darle tiempo al Señor. No solamente ir a pedir, a tener comunión, relación, amistad. Y eso nos va a ayudar a conocerle más. Conocer su manera de sentir, su propósito para mi vida, para tu vida. Entonces acercarnos, hermanos, acercarnos a través de el culto cristiano. Ahora estamos temporalmente sin tener la bendición y la oportunidad de congregarnos en cultos cristianos, presencialmente allí, como lo hacíamos antes, como lo hacían las iglesias. Por el momento no podemos, pero lo vamos a volver a hacer. Yo espero que cuando esa oportunidad venga y ya se está acercando, pues usted, mi hermano, mi hermana y todos los cristianos, no solamente los de esta iglesia Cypress, los de cualquier iglesia, vayan con más hambre, con más ansia, con más deseo, que ya no lleguemos tarde, lleguemos a tiempo. Ya que hemos perdido tanto tiempo, ¿verdad? Vamos a llegar a tiempo antes de que comience el servicio. Vamos a esperar que el servicio termine. Vamos a estar en la casa a no ser que haya algo, fuerza mayor que nos impida, que haya una obligación de trabajo, que haya alguien esté de viaje, alguien está enfermo. Pero ir a la casa de Dios,
como dice allí en Hebreos, el capítulo 10, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. No podemos dejar de reunirnos. Los cristianos tenemos que adorar, tenemos que participar, tenemos que ir allí con todo nuestro corazón, como pueblo de Dios. Y otra manera que nos podemos acercar al Señor Jesús, al precioso Jesús, es, miren, hay buenos libros, hay autores cristianos buenos, fundamentales, bíblicos, escriturales. Leamos esos libros de ayuda. No, eso no sustituye la Biblia. Ningún autor humano, por muy cristiano que sea, sustituye la Biblia. Tiene que ser primero la palabra de Dios, pero otros libros me pueden ayudar, me pueden edificar. Y entonces, historias de misioneros, biografías misioneras, todo eso nos alimenta, nos ayuda, nos impele hacia Él. Bien, hermanos, entonces dicen que cada cual tiene lo que busca. Cada persona tiene lo que busca. Muchas personas no tienen porque no buscan. Y entonces Jesús dijo en una parábola, dice que dentro de aquella parábola dice, quítenle ese que tenía poco y déselo al que tenía mucho. No está hablando de dinero ni cosas materiales, está hablando de lo espiritual. Y le dijeron, Señor, ese tiene 10 minas, dice, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Está hablando de cosas espirituales. El que tiene vida espiritual, el que tiene valores espirituales, es porque los busca. Y el creyente, especialmente que no los tiene, no los busca. Entonces no es cuestión del Señor, es cuestión de nosotros. Tenemos que buscar, tenemos que buscar. Bueno, eso depende de ti. Eso depende de mí, querido hermano. Así que Dios te guíe, que Dios te proteja, que Dios te bendiga todo lo que resta de esta semana, guíe tu vida y que tú crezcas, ¿verdad? Crezca. Y no, el próximo miércoles hayas crecido más y el otro mes siguiente hayas crecido más y el otro año siguiente hayas crecido más. Estamos para crecer. Todos tenemos que crecer hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Es así, como dice la Escritura. Muy bien, voy a orar por ustedes y voy a orar si hay alguna vida que está viendo, que está escuchando, no tiene a Cristo, puede recibirlo, puede conocerlo, puede entregarle su corazón a Él, puede pedirle que le perdone sus pecados y que le haga una persona nueva. Jesucristo lo quiere hacer. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias a ti porque tú eres Dios fiel, eres Dios bueno, eres Dios grande. Te damos gracias porque usaste a estos hombres, a tus apóstoles, los usaste para escribir las Escrituras, los usaste para predicar el Evangelio a su generación. Y ellos llevaron, Señor, y nos dejaron un mensaje de edificación, un mensaje, Señor, que llena la mente y llena el corazón también. Te ruego que esta palabra, a través de esta carta del apóstol Pedro, pueda ser edificante para mis hermanos como lo ha sido para mí. Y oh Señor, que estemos enfocados en lo que nos dice aquí y nos enfoquemos en el Señor Jesucristo, precioso Hijo de Dios. Así bendice a cada hermano. Guárdales a ellos y a su familia, Señor. Protege a tu pueblo en este tiempo. Tú lo has hecho en otros tiempos. Sabemos que podemos enfermar. Sabemos que no estamos exentos, Señor, y que no hay ninguna promesa que diga que nunca nada nos pasará. Pero las promesas tuyas nos aseguran que tú estás con nosotros, que tú, oh Señor, nos das victoria y que tú, oh Señor, acampa alrededor
de nuestros hogares, de nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nos vemos el próximo domingo a las 3:30 en otra presentación de la palabra de Dios. Amén.